Muy buenas tardes, buenas noches. Después de haber recorrido en las sesiones anteriores todo lo relativo a las dos vías para el conocimiento de Dios, la vía natural y la vía sobrenatural, ya con ese contexto que era muy necesario para poder ahora sí adentrarnos en poder dar respuesta a esta gran pregunta de quién es Dios, vayamos pues entonces nuevamente de la mano de Benedicto XVI a intentar responder a esta gran pregunta. Ante esta pregunta de quién es Dios, lo lógico sería tener como respuesta el nombre de Dios, ya que siempre que formulamos una pregunta en ese sentido, ¿quién es? Lo más natural es esperar que podamos conocer la identidad de la persona, la identidad del el ser de quien queremos conocer o de quién queremos obtener una respuesta a esta pregunta de quién es. Así es que, sin más dilación, adentrémonos pues en esta fascinante aventura de saber quién es Dios. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si Dios tiene nombre. Para ello entonces iniciaremos con un pasaje de la Escritura donde vamos a tener los elementos cruciales para saber cuál es el nombre de Dios. ¿Te parece divertido hacerme subir hasta aquí, Guji? Una zarza en llamas que no se quema. Moisés. Moisés, Estoy aquí. no te acerques más. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tengas miedo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y el clamor de los hijos de Israel llegó hasta mí. Sé que están sufriendo y siendo oprimidos. Por eso bajé para liberarlos del yugo de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, tierra donde emane la leche y la miel. Llegó el momento de volver, Moisés. Yo te enviaré con el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo estaré contigo, y la prueba de que fuiste enviado por mí será esta. Después de que haya sacado a mi pueblo de Egipto, ustedes me rendirán culto en este monte. Pero, Señor, cuando yo diga que el Dios de sus padres me envió y me pregunten su nombre, ¿qué les diré? Yo soy el que soy. Debes decirles, yo soy, me envió a ustedes. Ese es mi nombre eternamente, y así seré recordado generación tras generación. Ahora, vete, reúne a los líderes de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se apareció ante mí y me dijo: vi lo que están haciendo con mis hijos, y yo los libraré de la esclavitud y los llevaré a la tierra prometida. ¿Y si no quieren oírme? Ellos te oirán. Tú irás con el faraón y le dirás que el Dios de los hebreos vino a tu encuentro, y le pedirás su permiso para ir al desierto a ofrecerme sacrificios. Yo sé, sin embargo, que el rey no los dejará ir si no se ve obligado. Entonces yo extenderé mi mano y heriré la tierra de Egipto con mi poder. Después de que conozcan mi fuerza, las maravillas de las que soy capaz, los dejarán partir. Y no se irán con las manos vacías. Los egipcios se despojarán de sus bienes y los entregarán a los hebreos. Señor, ellos no van a creer que Dios se apareció ante mí. ¿Qué tienes en la mano? Mi cayado. Déjalo en el piso. Tómala por la cola. Vamos, tómala. Ahora pon tu mano en tu pecho, por debajo de tu túnica, y retírala de nuevo. Hazlo una vez más. Si ellos no creen en ti, ni se convencen con la primera señal, tal vez crean en la evidencia de la segunda. Si aún así tienen dudas, derrama un poco de agua del Nilo en tierra seca y ella se convertirá en sangre. Mi señor, yo no sabría qué decir ni cómo decirlo. Intenté separar una vez a dos hebreos que peleaban y ni me oyeron. ¿Quién crees que creó la boca del hombre? ¿No soy yo el Señor? Ve a hacer lo que te dije. Seré tu propia boca y te enseñaré lo que debes decir. Señor, por favor, envía a quien tengas que enviar, menos a mí. ¿Tú no tienes un hermano llamado Aarón, el levita? Aarón. Él sabe usar las palabras y vive entre los hijos de Israel. Aarón te ayudará. Pero, señor, en cuanto regrese a Egipto estaré muerto. Aquel que deseaba tu muerte ya no vive más. Aarón atravesará el desierto y vendrá a tu encuentro. Él se pondrá feliz al verte. Yo te diré las palabras, tú se las dirás a tu hermano, y él le hablará al pueblo. Estaré con los dos todo el tiempo. Está bien. Haré lo que tú me digas. Una cosa más.
Recuerda que a pesar de todo el poder que demostré a través de ti, el corazón del faraón seguirá endurecido y no dejará que el pueblo se vaya. Entonces repetirás mis palabras ante él. Así me dijo el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Si te niegas a liberar a mi pueblo, yo mataré a tu primogénito. Ahora toma tu cayado. Lo necesitarás para hacer las señales. Ve y cumple la voluntad de tu Dios. Bien, pues en este pasaje tomado del libro del Éxodo, vamos a ver que cuando Moisés le pregunta a esta zarza ardiente por su nombre, cuando le pregunta, y de momento que los hijos de Israel me pregunten cuál es el nombre de Dios, ¿qué les voy a decir? Y entonces es donde aparece este nombre tan enigmático de Yahvé. La forma plena en hebreo está constituida por 4 consonantes, que es lo que conocemos como el tetragrama sagrado. Siendo un nombre que solo contiene consonantes, es un nombre impronunciable. El tetragrama sagrado en hebreo se pronunciaba Yahvé, como lo testimonian las transcripciones griegas Yahvé o Yahvé. El relato de Éxodo 3:14 explica el nombre de Yahvé por el verbo ser. En hebreo, ser, o como aquí lo escribimos en nuestro idioma como H-I-H, o según la forma antigua, HWH, es el verbo ser, pero el nombre de Yahvé no debe interpretarse a partir del verbo aislado ser, sino a partir de la figura de dicción yo soy el que soy. En esta figura de dicción resuena la soberana libertad de Yahvé, que ni siquiera en el momento en que desvela su nombre se deja tocar, ni se sitúa al alcance del hombre. Esta libertad de Yahvé, que ni siquiera al revelar su nombre por pura benevolencia queda reducido a la categoría de objeto, es la libertad que el tercer precepto del Decálogo quiere proteger. Ya sabemos qué es lo que decía ese precepto: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, en una dirección muy concreta contra los abusos religiosos. Cuando Moisés pidió el nombre del Dios que se le manifestó, Dios le respondió: yo soy el que soy. Es claro que, según este texto, el nombre divino de Yahvé significa Él es. El verbo ser se halla en la primera persona porque Yahvé no puede decir de sí mismo Él es. El verbo ser tiene un sentido de devenir, de estar en actividad, sentido que aquí se halla incluso reforzado por el imperfecto que significa que la acción no ha terminado todavía. Y veamos ahora cómo medita Benedicto XVI acerca de este pasaje del libro del Éxodo. El episodio de Dios ante Moisés, dándose a sí mismo el nombre Yo soy el que soy, es inagotable. Toda la historia ulterior de la fe, hasta la confesión de la divinidad de Jesús, consiste en la reiterada interpretación de estas palabras, que reciben así una profundidad cada vez mayor. En todo caso, pronto se esclarece esto.
Con esta explicación, el nombre de Yahvé resalta clara y nítidamente entre los nombres divinos de su alrededor. Este no es un nombre de tantos, pues su portador no es uno entre muchos de su misma especie. Su nombre es misterio. Es un nombre que le pone por encima de toda comparación. Yo soy el que soy significa cercanía, poder sobre el presente y sobre el futuro. Dios no es el prisionero de lo que ha acontecido desde toda la eternidad. Es siempre presente. Yo soy. Es contemporáneo y previo a todo tiempo. Yo puedo invocar a ese Dios aquí y ahora. Es de ahora y responde al momento presente. Su yo soy no es solo la presencialidad de Dios, es además su consistencia. Cuando todo pasa, Él subsiste. Ayer, hoy, mañana. Dios es. Esto nos importa en un tiempo en que confundimos lo de esta época con lo bueno, lo moderno con lo verdadero. Pero el tiempo no es Dios. Dios es el eterno. El tiempo, si se le adora, es un ídolo. ¿Qué significa entonces nombre de Dios? Se pregunta Benedicto XVI. Tal vez podamos comprender de la manera más breve de qué se trata, partiendo de lo opuesto. El Apocalipsis habla del adversario de Dios, de la bestia. La bestia, el poder adverso, no lleva un nombre, sino un número. 666 es su número, dice el vidente. La bestia es número y convierte en número. Dios, en cambio, tiene un nombre y nos llama por nuestro nombre. Es persona y busca a la persona. Tiene un rostro y busca nuestro rostro. Tiene un corazón y busca nuestro corazón. Nombre equivale a aptitud para ser llamado, equivale a comunidad. Por eso Cristo es el verdadero Moisés, la terminación de la revelación del nombre. No trae una nueva palabra como nombre, hace algo más. Él mismo es el rostro de Dios. La invocabilidad de Dios en cuanto tú, en cuanto persona, en cuanto corazón. El nombre propio de Jesús lleva hasta el final el enigmático nombre de la zarza. Ahora es evidente que Dios no lo había dicho todo aún, sino que había interrumpido provisionalmente su locución. Y estas palabras de Benedicto nos recuerdan aquel discurso de despedida de Jesús con sus discípulos en el Jueves Santo de la Última Cena, cuando les dice: todavía tengo mucho que decirles, pero por ahora no pueden con ello. Eso es lo que hace Jesús al revelarnos su nombre. Pues el nombre de Jesús contiene la palabra Yahvé en su composición hebrea y añade a ella algo más. Dios salva. Yo soy el que soy se convierte ahora por propia iniciativa en yo soy el que os salva. Su ser es salvar. Por lo tanto, con esas reflexiones, el pasaje que hemos visto en el libro del Éxodo, donde Dios revela su nombre, ahora podemos llegar a esta conclusión. El nombre de Dios es su misma esencia. De ahí que sea tan enigmático ese yo soy el que soy. La esencia metafísica de Dios es el mismo ser subsistente, a diferencia de las criaturas que reciben su ser del Creador. Dios tiene el ser en virtud de la perfección de su esencia, de sí mismo y por sí mismo. Él es el mismo ser, el ser absoluto, el ser que subsiste por sí mismo. Esencia y existencia
coinciden en Dios. Por eso es que Dios no le debe su ser a nadie. Por eso decimos que Dios es un ser increado. Es un Dios increado porque Él mismo es su propia esencia. El concepto de ser absoluto excluye todo no ser y toda mera posibilidad de ser. En conclusión, Dios es el ser real, purísimo, sin mezcla alguna de potencialidad. Aquí debemos tener muy presente esa distinción que hace la filosofía, sobre todo Santo Tomás de Aquino, cuando hace la distinción de las criaturas, que en las criaturas, mejor dicho, existen estos dos, por decir así, estados del ser, la potencia y el acto. Es decir, la potencia es todo aquello que la criatura o que el ser tiene la posibilidad de llevar a cabo. Y el acto es precisamente la concreción de esa potencia que pasa ahora a convertirse en acto. Pero en Dios eso no existe. En Dios no hay la posibilidad de hacer algo. Dios es acto puro. Pero entonces Jesucristo nos viene a completar el nombre de Dios, pero a abrirnos un panorama todavía mucho más amplio, más increíble, tanto que cuando Él revela ahora la nueva personalidad de Dios en forma de Dios uno y trino, esto crea un shock tremendo a la mente del pueblo de Israel, que siempre habían tenido la idea de un Dios uno. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Por lo tanto, cuando Jesús viene a revelar a la Trinidad, a este Dios uno y trino, esto va a ser precisamente el motivo por el cual lo condenaron a muerte. Porque para el pueblo de Israel, esta revelación que nos trae Jesucristo iba contraria a todo lo que ellos conocían. Vamos a ver nuevamente, de la mano de Benedicto XVI, cómo debemos entender a este Dios unitrino. Nos dice Benedicto XVI, ¿cuántas veces hemos hecho la señal de la cruz sin recapacitar? Pues bien, otras tantas hemos invocado al Dios trino y uno. Por su sentido originario, esa invocación es renovación bautismal, aceptación de las palabras con las que nos hicimos cristianos y apropiación de lo que en el bautismo se infundió en nuestra vida sin nuestra aportación ni reflexión. En aquella ocasión se derramó agua sobre nosotros mientras eran pronunciadas las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia hace cristiano al hombre nombrando al Dios Trino. Así expresa desde sus orígenes lo que considera decisivo en el ser del cristiano: la fe en Dios Trino y Uno. Dios existe en cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es 3 veces uno. ¿Y qué significa esto? Dice Benedicto XVI. Comencemos por donde también Dios comenzó. Él se llama a sí mismo Padre. La paternidad humana puede darnos una idea de lo que Él es. Pero donde ya no hay paternidad y maternidad, donde ya no se siente la paternidad humana, ni como fenómeno puramente biológico, ni menos aún como fenómeno humano y espiritual, también resulta vacío lo que diga Dios como Padre. Donde desaparece la paternidad humana, tampoco se puede pensar en Dios ni hablar de Él. No es Dios el que está muerto. Es el presupuesto para que Dios viva en el mundo lo que ha ido muriendo cada vez más en el hombre. La crisis de paternidad que hoy vivimos forma parte de la crisis de la humanidad que nos amenaza. Donde quiera que la paternidad se muestre solo como accidente biológico y no reclama al hombre, o bien como tiranía que hay que sacudir, allí se ha producido una lesión
en la constitución básica del ser humano. Para la integridad del ser humano, se precisa del Padre en el verdadero sentido, en que se ha manifestado por la fe, como responsabilidad por el otro. Una responsabilidad que no le domina, sino que le libera para él mismo, como amor que no quiere absorber al otro, pero tampoco le confirma en su situación, haciendo que eso pase por libertad, sino que le quiere para su verdad más íntima, para aquella que está en su Creador. Sin Jesús, no sabemos qué significa realmente Padre. Es algo que se reveló en su oración, y esa oración forma parte de él como un constitutivo. Un Jesús que no estuviese constantemente absorto en el Padre, que no estuviese constantemente en la más íntima comunicación con él, sería alguien muy diferente del Jesús de la Biblia, del Jesús real de la historia. Pero ahora surge aquí de nuevo una pregunta. Estar incesantemente en comunicación con Dios es algo que pertenece constitutivamente a Jesús, algo que le fundamenta. Sin ello, no sería Él el que es. Pero, ¿pertenece esto también al Padre a quien Jesús habla? ¿Sería ese Padre distinto si no le hablara así Jesús? La respuesta reza, pertenece al Padre decir Hijo, tanto como a Jesús decir Padre. Sin este tratamiento tampoco Él sería el mismo. Jesús no se pone en contacto con Él desde fuera, sino que, en cuanto Hijo, pertenece a la divinidad de Dios. Aún antes de la creación del mundo, Dios es ya amor entre Padre e Hijo. Puede hacerse Padre nuestro y medida de toda paternidad por una razón. Es Padre desde toda la eternidad. En la oración de Jesús se nos hace visible la intimidad misma de Dios, el modo mismo de ser de Dios. Fe en el Dios uno y trino no es sino interpretación de lo que acontece en la oración de Jesús. En su oración brilla lo trinitario. En Jesucristo nos encontramos con un hombre que es y se califica de Hijo de Dios. Encontramos a Dios en la figura de su enviado, que no es una esencia intermedia entre Dios y los hombres, sino realmente Dios, y que con todo llama a Dios como nosotros, Padre. He aquí una colosal paradoja. Por una parte, este hombre llama a Dios Padre, le tutea. Si esto no es pura comedia, sino verdad, como conviene a Dios, Él tiene que ser distinto del Padre, al que Él y nosotros invocamos. Por otra parte, Él es el Dios cercano que se aproxima a nosotros. Él es el mediador de Dios para nosotros. Precisamente por ser Dios mismo como hombre, en figura y esencia de hombre, Él es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Si fuese distinto de Dios, si fuese una esencia intermedia, desaparecería radicalmente su mediación, que se convertiría en separación. Entonces, no nos llevaría a Dios, sino que nos alejaría de Él. De aquí se colige que Él es el Dios mediador mismo y el hombre mismo, real y totalmente. Esto quiere decir que Dios no se acerca a nosotros como Padre, sino como Hijo y como hermano, sin que podamos comprenderlo, pero al mismo tiempo comprensible en sumo grado. Se nos manifiesta aquí la duplicidad de Dios, Dios como yo y como tú.
En el Evangelio de San Juan, Cristo dice de sí mismo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Esto parece ser la mayor debilitación del Hijo. Él no tiene nada propio, sino que por ser Hijo puede obrar en dependencia de quien procede. Esto nos dice, en primer lugar, que el concepto Hijo es un concepto relativo, de relación. Juan llama a Cristo Hijo, pero lo hace de una manera que alude a algo distinto y superior. Emplea así una expresión que indica esencialmente referibilidad. Por eso toda su cristología está saturada de la idea de relación, con fórmulas que expresan también lo que incluye la palabra hijo, es decir, el ser relativo. Aparentemente, esto contradice lo que el mismo Cristo afirma en otros lugares del Evangelio de San Juan. Yo y el Padre somos una misma cosa. Considerando el problema más de cerca, dice Benedicto XVI, nos percatamos de que una expresión se opone a la otra y la exige. La total referencia de Cristo al Padre se deduce de que Jesús se llama Hijo y de que se hace a sí mismo relativo al Padre. De que la cristología es una expresión de la relación y de que Él no está en sí mismo, sino en Él, es uno con Él. Veamos ahora el significado de todo esto. El Hijo, como Hijo y por ser Hijo, no es de sí mismo, por eso es uno con el Padre. Es completamente igual al Padre, porque Él no es nada junto a Él, porque no se atribuye nada propio, porque nada le pertenece en contraposición al Padre, porque no existe espacio alguno en el que actúe lo propio. La lógica es contundente. Como no es nada de lo que le haría ser Él, coincide totalmente con el Padre. Es uno con Él. La palabra hijo expresa la totalidad de esta unión. Para Juan, hijo significa ser de otro. Con esa palabra define el ser de ese hombre como un ser de otro y para otros, como un ser que está abierto por ambos lados a los demás, como un ser que no conoce el espacio en el que actúa el puro yo. Es pues claro que el ser de Jesús como Cristo es un ser completamente abierto, es un ser de y para, que no se queda en sí mismo y que no consiste en sí mismo. En consecuencia, es también claro que este ser es pura relación, no sustancialidad, y como pura relación, es pura unidad. Pero ahora se preguntará el porqué de la Trinidad. Hemos comprendido la doble unidad. Es evidente después de lo dicho. Pero, ¿de dónde sale repentinamente ese tercero? Se pregunta Benedicto XVI. El Padre y el Hijo no se unen de tal forma que se disuelvan el uno en el otro. Continúan correspondiéndose, pues el amor se funda en la correspondencia, que no se elimina. Si ambos permanecen cada cual el mismo y no se eliminan mutuamente, entonces su unidad tampoco puede estar en cada uno de ellos, sino en la fecundidad, en la que cada uno se da y es él mismo. Son uno merced a que su amor es fecundo, merced a que los rebasa a ambos. En el tercero, en el que se dan a sí mismos. En el don, son cada cual el mismo y son uno. Este espíritu no se identifica ni con el Padre
ni con el Hijo, pero tampoco es un tercero entre Dios y nosotros, sino el modo en que Dios mismo se da a nosotros, en el que Dios mismo entra en nosotros, de tal manera que está en el hombre, en su ser íntimo, pero también está infinitamente por encima de él. A diferencia de las designaciones de Padre e Hijo, el nombre de la tercera persona divina no expresa algo específico, sino que designa precisamente lo común a Dios en absoluto. Mas he aquí que resuena ahora lo propio de la tercera persona. Esa persona consiste en lo común, en la unidad de Padre e Hijo. Es la unidad en persona. Padre e Hijo son uno entre sí, en cuanto que van más allá de sí. En el tercero, en la fecundidad de la donación, son un único ser. El Padre y el Hijo se mueven en un dinamismo de regalo, de pura donación mutua. En ese dinamismo son fecundos, y su fecundidad es su unidad, su plena unión. No se sustraen uno a otro, ni se disuelven uno en otro. Que el Espíritu no habita al lado de la palabra, sino que mora en ella, lo ha acentuado marcadamente Juan, al señalar el recuerdo como la actividad propia del Espíritu en la historia. Por eso es que en el libro de Cielo, Jesús nos dice que la tercera persona tiene su reflejo en nuestra alma en forma de memoria. Así como el Padre tiene su reflejo en la voluntad humana, el Hijo tiene su reflejo en la inteligencia humana, el Espíritu Santo tiene su reflejo en la memoria de nosotros como hombres. El Espíritu Santo no habla para exponer lo suyo propio, sino lo mío de Jesús. Se le reconoce por su fidelidad a la palabra ya pronunciada. Se demuestra como espíritu trinitario, como espíritu del único Dios en tres personas. Precisamente porque no solo no se presenta como separado y separable, sino que se oculta dentro del Hijo y del Padre. Por eso es que tenemos esta clarísima noción de lo que es la Santísima Trinidad, ahora mostrada por el propio Jesucristo, que para nosotros como cristianos es hasta cierto punto natural entender ahora la Trinidad, pero para el pueblo antiguo de Israel fue todo un cataclismo a su estructura y a su sistema de creencias y de leyes sobre la cual funcionaba todo su existir. Pero a pesar de que para nosotros como cristianos hablar de la Santísima Trinidad pudiera parecer lo más normal, sin embargo, vamos a ver que en el libro de Cielo, Jesús nos va a introducir en aquellos aspectos que la Sagrada Escritura no pudo penetrar. La Sagrada Escritura solamente nos muestra breves destellos de la Santísima Trinidad, principalmente con el conocimiento del Hijo. Sin embargo, en el libro de Cielo, Jesús ahora nos va a penetrar, nos va a hacer adentrarnos nada más ni nada menos que en el mismísimo adintra de la Sagrada Trinidad, mostrándonos y hablándonos acerca de cómo funciona el adintra de la Trinidad de este Dios unitrino, y nos va a revelar todo lo que tiene que ver con la divinidad en esta relación tan íntima que hay entre las tres divinas personas. Así es que por ahora vamos a dejar aquí esta exposición acerca de quién es Dios, tanto en su nombre tan enigmático de yo soy el que soy, como
en los primeros elementos que nos ofreció magistralmente Benedicto XVI acerca de quiénes son las tres divinas personas de este Dios unitrino. Vamos a dejar entonces para la siguiente sesión todos los aspectos de los cuales nos habla la Sagrada Escritura acerca de la Trinidad, para después retocar todo eso con los elementos que nos presenta nuestra teología dogmática, nuestra teología fundamental como católicos. Os esperamos, pues, en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.